El 25 de noviembre de 2013, a las 5 de la madrugada, en el Sanatorio de la Trinidad del barrio de Palermo, Buenos Aires, moría Ricardo Ford. Tenía 45 años. Era millonario, dueño de parte del imperio chocolatero más grande de Argentina. Y acababa de convertirse en una de las figuras más famosas de la televisión argentina. Oficialmente, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Una hemorragia masiva en el estómago. Pero había algo que no cerraba. Este tipo había sobrevivido a 27 operaciones en apenas 4 años. Se había hecho poner talones artificiales para ser más alto. Implantes en el pecho, en la cara, en las nalgas. Se había operado hasta la espalda. Y cada cirugía lo había destrozado un poco más. Cuando murió, dejó atrás una fortuna que, según algunos, llegaba a los 200 millones de dólares. Otros decían que eran apenas 11 millones. Dejó 2 hijos mellizos de 9 años que nunca conocieron a su madre biológica. Y dejó un misterio que hasta el día de hoy nadie terminó de explicar. ¿Qué fue lo que realmente mató a Ricardo Ford? ¿Fueron las operaciones que le destrozaron el cuerpo? ¿Fue la adicción a los calmantes que tomaba para soportar el dolor? ¿O fue algo más oscuro que nadie se animó a investigar a fondo? Esta es la historia del hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo en apenas 5 años. Del tipo que se convirtió en el rey de la televisión argentina y terminó muriendo solo en una clínica. Y de cómo la fama, la guita y la obsesión por la perfección pueden destruir a una persona. Ricardo Aníbal Ford nació el 5 de noviembre de 1968 en Buenos Aires. Hijo de Carlos Augusto Ford, el dueño del imperio Felford. Imagínense ustedes. Este pibe creció con todo. Con absolutamente todo lo que el dinero puede comprar. Su abuelo, Felipe Ford, había llegado de Cataluña a principios del siglo XX, con una mano atrás y otra adelante. Y en 1912 fundó la fábrica de chocolates que después se convertiría en Felford, una de las empresas de golosinas más grandes del país. Para cuando nació Ricardo, la familia Ford era millonaria. Pero el viejo Carlos Ford era de otra época. Un tipo duro, conservador, al que no le gustaba nada que su hijo Ricardo anduviera gastando la plata en pavadas. Y mucho menos que soñara con ser famoso. Porque Ricardo, desde pibe, lo único que quería era ser artista. Cantar. Estar en la tele. Que todo el mundo lo conozca. Terminó el secundario y se fue a Estados Unidos. Primero a Los Ángeles, después a Miami. Después a Miami. Estuvo 15 años viviendo afuera. Allá se la pasó probando suerte en el mundo del espectáculo. Nunca le salió nada. Pero se acostumbró a la vida de millonario en Miami. Los autos de lujo, las fiestas, los excesos. En el 2007 murió su padre. Y ahí todo cambió. Con el viejo muerto, Ricardo heredó su parte de la empresa Felford. No era dueño de todo, pero sí tenía un porcentaje importante. Según Forbes, en el 2013 su fortuna personal llegaba a los 11 millones de dólares. Aunque él decía que tenía mucho más. La verdad es que nadie sabe con exactitud cuánta plata tenía realmente. Lo que sí sabemos es que cuando murió el viejo, Ricardo finalmente pudo hacer lo que quiso. Y lo primero que hizo fue volver a Argentina. Tenía 39 años. Y estaba obsesionado con una sola cosa: ser famoso. En el 2008 empezó a hacer videos en YouTube. Mostraba su vida de millonario. Sus autos Ferrari, sus casas, sus fiestas. La gente lo empezó a conocer. Era un personaje. Excéntrico. Extravagante. Decía lo que se le cantaba. No le importaba nada. Y en el 2009 pasó lo que cambió su vida para siempre. Marcelo Tinelli lo invitó al Bailando por un Sueño. Ahí explotó todo.
Ricardo se convirtió en una estrella de la televisión argentina de la noche a la mañana. La gente lo amaba o lo odiaba. No había punto medio. Pero todos, absolutamente todos, lo miraban. Se peleó con todo el mundo en la tele. Con Fabio, la Mole Moli. Con Flavio Mendoza. Con medio país. Pero el rating se disparaba cada vez que aparecía. La gente quería ver qué locura iba a hacer Ricardo Ford. En el 2010 alquiló el Teatro Maipo de la calle Corrientes. Se gastó millones de dólares en producir una obra que se llamaba Fortuna. Contrató a las figuras más caras. Armó un espectáculo enorme. Y se puso él como protagonista, obviamente. La obra fue un fracaso total. No iba nadie. Perdió millones. Pero a él no le importaba, porque finalmente había logrado lo que quiso toda su vida: ser famoso. Pero acá empezó lo otro. Lo que nadie vio venir. Ricardo Ford tenía una obsesión. Quería ser perfecto físicamente. Quería ser más alto, más musculoso, más joven. Y empezó a operarse. La primera cirugía fue en el 2009. Se hizo poner implantes en el pecho. Después vino otra. Y otra. Y otra. En total, entre el 2009 y el 2013, se hizo 27 operaciones. 27. Déjenme repetirlo, para que se den cuenta de la locura que era esto. 27 cirugías en apenas 4 años. Se hizo poner talones artificiales para ser más alto. Una operación rarísima que consiste en meter unos implantes en los talones para ganar centímetros. El problema es que eso te destroza la estructura del pie y te obliga a caminar diferente. Ricardo después no podía ni caminar bien. Se hizo implantes en las nalgas, en la cara, en los brazos. Se operó la columna varias veces porque los implantes en otras partes del cuerpo le habían desbalanceado la espalda. Cada cirugía le generaba un problema nuevo, y él se volvía a operar para arreglarlo. Era un círculo vicioso. Los médicos le decían que parara, que su cuerpo no aguantaba más, que cada operación era un riesgo. Pero Ricardo no escuchaba a nadie. Estaba obsesionado. Quería verse perfecto en la tele. Quería competir con los pibes jóvenes y musculosos que tenía alrededor. Los que él llamaba sus gatos. Un grupo de jóvenes lindos que lo acompañaban a todos lados. Y con cada operación, el dolor era peor. En el 2011 empezó a tomar calmantes. Primero suaves. Después más fuertes. Al final estaba tomando morfina para soportar el dolor de espalda. Porque esas 27 operaciones le habían destrozado la columna. La gente que lo conocía dice que Ricardo vivía con dolor las 24 horas del día. Que se levantaba con dolor, se acostaba con dolor, trabajaba con dolor. Y que la única forma que tenía de bancarse era tomando pastillas. En febrero de 2013, lo internaron por primera vez. Una úlcera en el duodeno. Estuvo varios días en el hospital. Adelgazó un montón. Cuando salió, estaba cambiado. Se lo veía frágil. Pero siguió trabajando. Siguió haciendo teatro. Siguió en la tele. Porque para él, dejar de ser famoso era peor que el dolor. En julio de 2013 se cayó en Miami. Se fracturó el fémur. La fractura fue grave. Lo operaron allá, pero la recuperación fue terrible. El fémur no soldaba bien. Tenía que usar muletas. No podía caminar solo. Y ahí empezó a decir cosas raras en las entrevistas.
En septiembre de 2013, en una nota con Mariana Fabiani, dijo: «Toda la vida luché por ser famoso y de repente aparecí en el bailando. Pero la vida me quitó el poder de demostrar lo que sé hacer porque no puedo bailar ni moverme. De la día. Quiero recuperarme y hacer todo lo que tengo que hacer porque la vida que estoy viviendo ahora no es vida. Dien, vida, dien». La gente que lo escuchó pensó que estaba exagerando, que era parte del personaje. Pero Ricardo estaba diciendo la verdad. Estaba destruido. En noviembre volvió a caerse. Esta vez en Buenos Aires. Se volvió a fracturar el fémur. En el mismo lugar. El 21 de noviembre de 2013, lo internaron en el Sanatorio de la Trinidad. Oficialmente para tratar la fractura. Pero cuando llegó al sanatorio, tenía mucho más que una fractura. Tenía una infección generalizada. Sepsis. Tenía una de las arterias coronarias obstruida en un 90%. El cuerpo no le daba más. Durante 4 días, Ricardo estuvo internado en el Sanatorio de la Trinidad. Su familia lo visitaba. Sus amigos pasaban a verlo. Él grabó un video para sus fans diciendo que estaba bien, que pronto iba a salir. Pero no estaba bien. Los médicos sabían que la situación era grave. Tenían que operarlo de urgencia de la fractura del fémur. Pero con la infección que tenía y el estado general de su cuerpo, una operación era arriesgadísimo. Podía no sobrevivirla. El domingo 24 de noviembre por la noche, la situación empeoró de golpe. A las 11 de la noche, Ricardo empezó a vomitar sangre. Una hemorragia digestiva masiva. Los médicos entraron corriendo a la habitación. Intentaron estabilizarlo. Pero la hemorragia no paraba. A las 4 de la madrugada del 25 de noviembre, el corazón de Ricardo Ford se detuvo. Los médicos estuvieron 1 hora entera tratando de reanimarlo. Le hicieron masaje cardíaco. Le pusieron el desfibrilador. Intentaron todo. Pero no hubo caso. A las 5 de la mañana, Ricardo Ford fue declarado muerto. Tenía 45 años. La noticia explotó en todos los medios. Fue tapa de todos los diarios. Crónica tituló: «A los 45 años murió Ricardo Ford. Guerra por la herencia. Gordo, gordo, gordo». Clarín puso: «Telón para una vida apurada». No. Pero había algo que no cerraba. El parte médico oficial decía que había muerto por un paro cardiorrespiratorio asociado a una hemorragia digestiva masiva. Pero eso era la consecuencia, no la causa. La familia no quiso hacer autopsia. Dijeron que no era necesario, que Ricardo había muerto de causas naturales, que había sido su cuerpo que no aguantó más después de tantas operaciones. Pero la justicia intervino igual. Porque cuando una persona joven muere en circunstancias así, hay que investigar. El juez Diego Slupski ordenó una junta médica. 7 especialistas tenían que revisar la historia clínica completa de Ricardo, los informes del sanatorio y los resultados de la autopsia que finalmente se hizo. La investigación duró casi 2 años. Y en junio de 2015 salió el informe final. La conclusión fue que Ricardo Ford había muerto de muerte súbita cardíaca, que tenía una de las arterias coronarias principales obstruida en un 90%, y que esa obstrucción había provocado el paro. También dijeron que no hubo mala praxis, que los médicos del sanatorio habían hecho todo lo que podían hacer, que simplemente el cuerpo de Ricardo no había aguantado más. Pero acá viene lo raro.
El informe también decía que Ricardo tenía una infección generalizada. Sepsis. ¿Y saben por qué tenía sepsis? Por las múltiples operaciones. Por los implantes que le habían puesto. Por las infecciones que habían quedado en su cuerpo después de tantas cirugías. O sea que sí. Las 27 operaciones lo habían matado. No de forma directa, pero habían destrozado su cuerpo hasta el punto de que a los 45 años tenía el organismo de un viejo. Y había algo más. El informe mencionaba que Ricardo estaba tomando calmantes muy fuertes. Morfina. Antiinflamatorios de alto riesgo. Ese cóctel de medicamentos, sumado a las operaciones, a la infección y a la obstrucción coronaria, había sido la tormenta perfecta. Algunos médicos que no estaban en la junta dijeron después, extraoficialmente, que era un milagro que Ricardo hubiera sobrevivido tanto tiempo. Que su cuerpo estaba tan dañado que podría haber muerto en cualquier momento. Pero quedó una pregunta que nadie respondió. ¿Por qué nadie lo paró? ¿Por qué ningún médico se negó a operarlo cuando ya era evidente que su cuerpo no aguantaba más? ¿Por qué nadie le dijo, basta, te vas a morir? La respuesta, lamentablemente, es simple. Porque Ricardo Ford pagaba. Y pagaba muy bien. Y en Argentina, si tenés plata, podés conseguir lo que quieras. Incluso que te operen hasta matarte. Cuando Ricardo Ford murió, dejó atrás 2 hijos mellizos. Marta y Felipe. Tenían 9 años. Esos chicos nunca conocieron a su madre biológica. Porque Ricardo los había tenido por vientre subrogado en Estados Unidos. En el 2004. Le había pagado a una mujer para que llevara el embarazo. Y después esa mujer renunció a todos sus derechos. Ricardo crió a los mellizos solo. Bueno, solo no. Los crió con la ayuda de Gustavo Martínez. Su expareja. Un tipo que había sido el amor de su vida y que después se convirtió en su mejor amigo. Cuando Ricardo sintió que se estaba muriendo, le pidió a Gustavo que se hiciera cargo de los chicos. Y Gustavo aceptó. En el 2015, la justicia le dio la custodia oficial. Y también le dio el control de la herencia. Porque Ricardo había dejado una fortuna. Aunque nadie sabe exactamente cuánto. En los días después de su muerte se habló de $200 millones. La familia lo desmintió. Dijeron que era mucho menos. Pero nunca dieron cifras. Lo que sí se sabe es que Ricardo tenía entre el 15 y el 16% de la empresa Felfort. Esa empresa, en el 2013, facturaba $35 millones por año. Así que solo por las ganancias de la fábrica, los mellizos reciben varios millones de pesos por año. También dejó departamentos. Autos de alta gama, todos radicados en Argentina. Campos relacionados con la empresa. Y otras propiedades que nunca se hicieron públicas. Pero no dejó efectivo. Nada en el banco. Porque Ricardo se la había gastado toda. En las obras de teatro. En las cirugías. En los autos. En viajes. Él mismo lo había dicho en una entrevista. Como no sé si me puedo morir mañana, quiero disfrutar ahora. Tengo tanto invertido que prefiero gastarlo. Y tenía razón. Se murió al día siguiente. Gustavo Martínez se hizo cargo de los chicos. Los crió. Los llevó al colegio. Los acompañó en todo. Y administró la herencia con mucho cuidado. Cada gasto tenía que ser aprobado por un asesor de menores del juzgado. Gustavo no podía usar ni un peso para él mismo. El abogado Fernando Burlando cobró 8 millones de pesos por manejar los asuntos legales de la herencia. Una fortuna. Pero era una herencia complicada. Con empresas, acciones, propiedades en varios lados.
Los mellizos Marta y Felipe crecieron. Hoy tienen 21 años. Son dueños de una fortuna millonaria. Y según todos los que los conocen, son pibes creativos, artísticos, como su padre. No parece que vayan a dedicarse al negocio del chocolate. Pero la tragedia los siguió persiguiendo. En marzo de 2022, Gustavo Martínez se suicidó. Se tiró desde el piso 21 de un edificio en Belgrano. Los mellizos estaban en el departamento cuando pasó. Gustavo tenía 60 años. Había criado a los chicos durante 9 años. Les había dado todo su amor. Pero sufría de depresión. Y el peso de administrar esa fortuna, de cuidar a los hijos de Ricardo, de cargar con todo ese legado, lo había destruido. Marta y Felipe quedaron solos. Con 18 años. Con una fortuna millonaria. Y con 2 figuras paternas muertas en circunstancias trágicas. La familia Ford, que durante décadas había sido símbolo de éxito empresarial en Argentina, ahora es una familia marcada por la tragedia. La verdad es que la historia de Ricardo Ford es tristísima. Este era un tipo que tenía todo. Plata. Familia. Un imperio empresarial. Podría haber vivido tranquilo toda su vida sin laburar un solo día. Pero él quería otra cosa. Quería ser famoso. Quería que lo amen. Quería llenar estadios. Y cuando finalmente lo logró, cuando se convirtió en una estrella, su cuerpo ya estaba destruido. Las 27 operaciones no fueron un accidente. Fueron una obsesión. Ricardo estaba obsesionado con verse perfecto. Con competir con pibes 20 años más jóvenes. Con negar que estaba envejeciendo. Y esa obsesión lo mató. Pero acá hay algo más. Algo que no podemos ignorar. ¿Por qué ningún médico lo frenó? ¿Por qué le siguieron operando cuando ya era evidente que su cuerpo no aguantaba? La respuesta es que en este país, si tenés plata, conseguís lo que querés. Aunque sea tu propia muerte. Ricardo Ford pagaba fortunas a los cirujanos. Y ellos le hacían lo que él pedía, sin importar las consecuencias. Porque al final del día, la responsabilidad era de él. Él firmaba los consentimientos. Él asumía los riesgos. Pero había una falla ética enorme. Un médico tiene que saber cuándo decir que no. Tiene que priorizar la salud del paciente por encima de la guita. Y acá nadie dijo que no. El legado de Ricardo Ford es complicado. Por un lado, fue un pionero. Fue uno de los primeros en Argentina en hacer videos en YouTube, en mostrar su vida sin filtros, en ser abiertamente gay y hablar de su sexualidad en la tele. Rompió tabúes. Y se convirtió en un ídolo para mucha gente. Por otro lado, dejó 2 hijos huérfanos. Dejó una imagen de excesos que después muchos imitaron. Y dejó la sensación de que en Argentina, si tenés plata, podés hacer lo que quieras. Incluso destruirte a vos mismo. Han pasado más de 10 años desde su muerte. Y todavía la gente lo recuerda. Todavía hay memes. Todavía se habla de él. Porque Ricardo Ford fue único. Para bien o para mal. Pero la pregunta que queda es: ¿valió la pena? ¿Valió la pena destruir tu cuerpo para ser famoso durante 5 años? ¿Valió la pena dejar a tus hijos sin padre a los 9 años? ¿Valió la pena morir a los 45 cuando podías haber vivido hasta los 80? Ricardo probablemente diría que sí. Que prefería 5 años de fama intensa que 50 años en el anonimato. Pero viéndolo desde afuera, la verdad es que da una tristeza enorme. Porque este tipo no necesitaba operarse 27 veces para ser querido. Ya era querido. No necesitaba destruirse para ser importante.
Ya era importante. Lo único que necesitaba era aceptarse. Y eso fue lo único que nunca pudo hacer. Pero hay algo que muy poca gente sabe sobre Ricardo Ford. Algo que quedó enterrado en los archivos judiciales. Porque cuando murió, la justicia también investigó sus negocios. La empresa Felford, sus sociedades, sus cuentas. Y lo que encontraron ahí tiene que ver con otro escándalo que explotó años después. Un escándalo que involucra a una de las familias más poderosas de la industria argentina. Una familia que, como los Ford, construyó un imperio, pero que a diferencia de los Ford nunca mostró nada. Todo lo mantuvieron en secreto. Hasta que un día, un ex empleado filtró documentos que probaban algo increíble. Evasión de impuestos por más de 500 millones de pesos. Trabajo en negro durante 30 años. Y coimas a inspectores de la AFIP para que no investigaran. Esa empresa era Arcor. La competencia directa de Felford, el otro gigante del dulce argentino. Y lo que hicieron durante décadas te va a dejar helado. En el próximo video de Argentina Oculta, te voy a contar cómo la familia Pagani, dueña de Arcor, construyó un imperio de miles de millones de dólares, evadiendo impuestos. Cómo tenían a los inspectores en el bolsillo. Y cómo, cuando finalmente los descubrieron, usaron sus contactos políticos para que nunca pasara nada. Porque acá en Argentina, los Ford se murieron. Pero los Pagani siguen siendo intocables. Si te indignó la historia de Ricardo Ford, espera a ver lo que viene. Esto recién empieza. Suscríbete a Argentina Oculta. Acá contamos lo que nadie más se anima a contar.